Buen día, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema muy interesante. Como ustedes saben, conocer y difundir la importancia de conservar y la diversidad de las plantas de tu región o comunidad es fundamental para comprender cómo nos relacionamos con ella y lo importante que son para preservar nuestro sistema. Ante este contexto, planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué tanto sabes de su diversidad en tu localidad? ¿En qué ecorregión está tu localidad? ¿Qué plantas favorecen la preservación del ecosistema en tu localidad? En esta semana es necesario que las y los estudiantes investiguen sobre la diversidad de su región, localidad o la ecorregión a la que pertenecen, ya que reconocerán las plantas que favorecen el ecosistema de su localidad. Finalmente, elaborarán una cartilla con propuestas de acciones para su conservación y las compartirán con su familia y su comunidad. Pues entonces, para el tema, estamos en la semana 27, día 1. Trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Estamos 5 de septiembre. La actividad se denomina cómo se relacionan la diversidad de plantas con las características de un ecosistema. Estamos sexto grado, fecha 5 de septiembre. Los recursos para la actividad que necesitamos, los anexos, características de los ecosistemas y la diversidad disponibles en la sección recursos de esta plataforma Aprende en Casa. Ya sabemos las hojas de reuso, cuadernos, lápiz. Nuestra meta para el día de hoy es analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Ahora te invitamos para que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? Si nosotros nos encontramos en la región Ica, sabemos qué plantas son abundantes en nuestra región. Si respondemos, abundan. Ya en sesiones anteriores o en actividades anteriores hemos trabajado cuáles son las plantas que predominan en nuestra región. Son el guarango, el molle, el espino, el eucalipto, un sinnúmero de plantas. ¿Sabes cuán diversas son las plantas en tu localidad? Hay una diversidad de plantas, ¿sí? ¿Verdad? ¿Conoces su importancia para la vida de sus pobladores? Si conocemos por qué, porque dentro de la variedad de plantas que tenemos, muchas de ellas son medicinales, que las utilizamos para poder tomarlas en infusiones para algunas enfermedades. ¿Sabes la importancia que tienes para la vida de otras plantas y de los animales? Por supuesto que sí, porque hay algunas plantas que se utilizan para el alimento de los animales, tanto para su protección como para su alimentación. Ahora se plantea la pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Esa es la pregunta de investigación. Luego escribe una o dos posibles respuestas a la pregunta de investigación y una idea que la fundamente. Entonces, respondemos, creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son, primero, los animales. ¿Se relacionan o no se relacionan con las plantas? Sí, se relacionan con las plantas. Luego, también el oxígeno, el clima y muchas otras características más. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder
a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto Características de ecosistemas y diversidad, que se encuentra disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Al leer, te sugerimos que analices lo que sigue. Escribe resúmenes de cada parte de tu lectura. Por ejemplo, harás resúmenes de estas 4 partes, ¿verdad? Características de los ecosistemas. Harás un resumen, un breve resumen. Plantas diversas en ecosistemas diversos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Y a la diversidad de ecosistemas le corresponde diversidad de plantas. Entonces vas a hacer un breve resumen de estos 4 puntos de cuando leas esta información que se encuentra en la sección Recursos. Luego elaborarás un plan de investigación para dar respuesta a tu pregunta de investigación. ¿Qué acciones realizaré? Primero, ¿qué haré? Leeré una información confiable. Luego, ¿qué haré? Analizaré y sacaré resúmenes de dicha información. ¿Qué haré después? Daré respuesta a la pregunta de investigación. Ahora, lista de los materiales o recursos que necesitarás. Material 1. Características del ecosistema y la diversidad. Ese es el primer material. El segundo material que utilizaré es una página, un link en la que vamos a ingresar y de allí también vamos a sacar una información confiable. Material 3. También tenemos una página virtual de información confiable. Ahora también pasamos a conseguir la información. También que inclúyela en tu lista de materiales. Para ayudarla te alcanzamos esta ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de información. El nombre de los autores o nombre de la entidad. En este caso, hemos encontrado que el nombre del autor es Howard T. Odum. Fuente de la información corresponde a un libro. El libro dice Rojo de plantas endémicas del Perú. Luego también contiene un archivo multimedia. Identificación del autor. Es una persona que trabaja en una universidad. Identificación del autor. Es un biólogo y ecólogo. El autor es citado 2 veces. Ha escrito libros, su ocupación es biólogo y ecólogo. Y ha escrito tesis universitaria. Ahora viene la parte para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada. Te invitamos a leer el texto Características y diversidad que se encuentra disponible en la sección Recursos de la plataforma. Ya tienes ideas nuevas, las características de los ecosistemas. Autoevalúate, marca con un visto bueno si lograste ese criterio y con un aspa si no lo lograste. Luego mejora tus productos. Criterios. Primer criterio, explicaste el ecosistema como el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. ¿Lo lograste? Sí. Y si hay alguna observación, lo tienes que colocar en la sección de observaciones. En esta parte.
2. Explicaste que gracias a la sucesión el ecosistema se va poblando la variedad de plantas hasta llegar a su máximo desarrollo o clímax. Sí, lo lograste. Y aquí, si tienes alguna observación, algún punto que tratar, lo tienes que colocar. Número 3. Explicaste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra proporcionándole oxígeno. Sí. 4. Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que a veces aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diferentes variedades. Sí, muy bien. Ahora con tu familia, explícales la importancia de las plantas para que se generen ecosistemas y cómo se produce en la sucesión. Explícales también por qué tenemos una gran diversidad de plantas y cómo las aves, las mariposas, las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. Aviso. Esto es para el tema del día de mañana. Deberás conseguir 2 plantas herbáceas, es decir, hierbas iguales, comunes de tu localidad. Pueden ser, por ejemplo, alimenticias, por ejemplo, romero, huacatay, etc. Medicinal puede ser manzanilla, salvia, etc. Decorativa, falso bambú, drácena o dracaena o planta de la suerte o cualquier otra planta para el día de mañana. Reflexiona. Recuerda la meta. Analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. En el ecosistema están presentes las plantas, que son organismos que poseen una particularidad. Tienen las partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas de alimentos que producen a partir de materiales inorgánicos como el dióxido de carbono y el agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas durante la fotosíntesis y almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Las plantas, como todo ser vivo, respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar una gran cantidad de agua y luego distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Luego, también las plantas diversas en ecosistemas son diversos. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas a través de la fotosíntesis. En la diversidad del ecosistema habrá diversidad de plantas y a mayor cantidad de variedad de ecorregiones habrá mayor diversidad de plantas. Se dispersan las plantas. Preguntas. ¿Qué logro tuviste y qué falta mejorar? Conocer qué características se relacionan con las plantas. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Planificar, revisar, leer, informarme. ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? El uso de un orden en la planificación en la investigación. ¿Cómo fue que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? La lectura de la información en la sección Recursos por ser un material de información confiable. ¿Qué esperamos que hayas aprendido? Las características que se relacionan con las plantas. Y finalmente, la diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de suelos, condiciones de humedad y otras son la causa de la gran diversidad en el Perú. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse y denle like y compartan para que otros estudiantes también tengan esta actividad. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.